Bienvenidos, preciosos, a este cuarto Shabbat del mes noveno bíblico, para la gloria del Padre, en el que hemos santificado este día en atención a la obediencia a la palabra, porque todos los días son santificados para Jehová, pero este día es apartado para tener esa comunión íntima con Él dentro de la azúcar, dentro del tabernáculo, porque somos tabernáculos vivos que todos los días vivimos apegados a su palabra de vida. Por eso en este día que Jehová nos manda a guardar, a celebrar para tener comunión con Él y con su palabra de vida, le damos las gracias por este día y por eso comenzamos con la oración para darle entrada a este Shabbat Shalom para la gloria del Padre bueno. Te alabamos, Padre Santo, te alabamos, Padre poderoso, Padre omnipotente, Padre omnisciente, porque eres tú el único bueno, eres tú el único compasivo, eres tú el único que puede hacer un día de maravillas, un día santificado para que tus hijos tengamos comunión plena contigo. Por eso hoy estamos aquí, Señor, para recibir toda la revelación de lo alto, toda la palabra de vida que tú tienes para tus hijos amados, para recibir la instrucción para toda esta semana santificada en la cual vivimos apartados por tu amor. Te alabamos, Padre Santo, por este día para tener comunión plena contigo, para tener plena comunión con nuestra familia, para encontrarnos contigo y vivir este Shabbat, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos, y en esta hermenéutica está a cargo de la preciosa Lisdey Carolina, y está aquí la preciosa Lisdey para decirle cómo le ha ido esta semana de preparación, de anticipación para elaborar toda esta hermenéutica que hoy va a compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, Lisdey Carolina? Bendecida Madre, bendecida Maya en victoria. Todo excelente esta semana de preparación. Gracias a Jehová Dios porque nos ha dado su palabra para ahora presentarla y compartirla con todos ustedes. Excelente, Lisdey Carolina. ¿Y nos puedes dar un adelanto o decirnos qué es lo más impactante de la palabra en esta semana que va a meditar en el día de hoy, en este Shabbat Shalom? Claro que sí. Lo más importante aquí es que tenemos que reconocer que al llegar a Yeshua somos resucitados por el Ruach HaKodesh. Somos hijos de Jehová. Pero hay que tomar en cuenta que el que no llega a Yeshua no lo reconoce y por lo tanto no es gobernado por Dios. Es gobernado por el mundo, la carne y el demonio, y es lo que vamos a ver aquí en esta hermenéutica hoy. Excelente, excelente. Entonces vamos a estar atentos dándole gracias a Jehová por esta palabra revelada, y vamos a estar atentos a esta hermenéutica del día de hoy, que el Señor se ha puesto grande con sus hijos amados para darle esa revelación y poderla aplicar todos los días de nuestra vida. Amén. Iniciamos con las lecturas del día de hoy, y en la primera lectura tenemos a Isaías 7, de los versos del 10 al 14. Jehová se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías, que le dijo: pide al Jehová tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Jehová. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor, pues, le dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El Salmo es el número 24 en los versos 1 y 2, 3 y 4a, 5 y 6. Va a entrar el Señor, es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, es el
Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Amén. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. En la segunda lectura tenemos la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo número 1, de versos del 1 al 7. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. De Él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Amén. El Evangelio es tomado del libro de Mateo, en el capítulo 1, de los versos del 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado,
y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Amén. La ley espiritual de la hermenéutica del día de hoy la encontramos en el mismo capítulo de Mateo 1, en el versículo 21, y nos dice: Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Yeshua, Salvador, porque él salvará, Yoshía, a su pueblo de sus pecados. El complemento y los complementos de la lectura lo encontramos en Isaías capítulo 7, verso 14. El Señor, pues, les dará esta señal: la joven virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En Romanos capítulo 1 lo encontramos en el verso 4a, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. En el Salmo número 24 lo encontramos el complemento en el verso número 6. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. La ley y complementos y referencias de citas bíblicas dice de la siguiente manera: Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Yeshua, Salvador, porque él salvará, Yoshía, a su pueblo de sus pecados. El Señor, pues, les dará esta señal: la joven virgen está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es: El resucitado por el Ruach HaKodesh es hijo de Jehová. Tomando en cuenta ya esta información, nos da la línea de lo que es la hermenéutica del día de hoy. Y lo vamos a decir en pocas palabras a través de esta introducción. Quien confiesa que Yeshua HaMashiach es el Señor es realmente salvo, solo si sus acciones en adelante guardan integridad con la confesión que sostiene. Encontramos en el diccionario Strong en griego 3670, profesar se pronuncia homologeo. Por definición consiste en asentir, es decir, pacto. Reconocimiento, un sinónimo de prometer, confesar, declarar y hacer. Las promesas de Jehová son confesiones que se mantienen inalterables por todos los tiempos. Y es que el Todopoderoso es eterno, y quien cree en su palabra trasciende en la eternidad. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Creer es practicar la obediencia con fidelidad a los mandatos de Jehová, lo que resulta imposible sin la asistencia del Ruach HaKodesh. El desafío aquí es pedir al justo juez que nos justifique por su sacrificio de expiación, materializado a través del único, nombre sobre todo nombre, y la sangre de Yeshua HaMashiach, quien ha pasado a ser ahora nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestra fuente de salvación. Veamos lo que nos dice Habacuc, capítulo 2, versos del 2 al 4, que es una de mis citas favoritas, pero porque es una promesa que permanece en el tiempo. Entonces, Jehová me respondió, diciendo: escribe la visión, anótala en tablillas, para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes.
El que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá por su fidelidad. Amén. Ser justo es obedecer la palabra de Jehová, por muy contradictorias que sean las circunstancias, y es lo que vemos en las lecturas del día de hoy. A semejanza de lo que vemos en el Salón de la Fama de la Fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, se resaltan hombres y mujeres que fueron constantes en aferrarse a las promesas de Jehová, aunque sus circunstancias no fueron muy fáciles, eran muy adversas. Sin embargo, el número uno en enfrentar estas adversidades es nuestro amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien fue sometido a persecución de muerte desde su infancia, o sea, desde que estaba casi en la barriga. Más a diario, él confesaba que su comida y su bebida consistían en hacer la voluntad de su Padre Jehová. En el Evangelio de hoy vemos al justo José, desposado con María, lleno de contrariedades. No da crédito de lo que acaba de enterarse. Su prometida, imagínense eso, en desposorio para quien ha trabajado todo un año preparando todos los requisitos o todo lo necesario para oficiar y consumar la unión matrimonial, ahora está embarazada. Y de paso no es de él. Aquí vemos que José es justo, por lo que no puede simplemente seguir adelante con el compromiso porque la Torá se lo prohíbe. De igual forma, sabe que el anuncio del adulterio traería juicio de muerte. Su situación no contaba con una fácil resolución. Y vemos la intervención del mensajero de Jehová. Aquí traería salida al conflicto planteado, ya que al tratarse de la voluntad del justo juez, no había que lidiar con pecado alguno, y al poner el nombre al niño, quedaría sujeto a su autoridad. Creyó a la revelación traída desde el trono de Jehová, con toda fidelidad. José fue diligente en cumplir la voluntad del Altísimo Creador. En contraste, se nos presenta al malvado rey de Judá, Ahaz, en la primera lectura, quien quiso salir del paso de las indicaciones del profeta Isaías, que pidiera una señal para que confiara en que la inminente invasión no se llevaría a cabo, solo por poner toda su confianza en Jehová. Aunque el déspota monarca fue esquivo a esta promesa de Jehová, esta se cumpliría, solo que él y su casa no serían contados entre el remanente salvado, porque no creyó al justo juez por medio del profeta. En la segunda lectura, el apóstol Pablo hace un llamado a todos los creyentes romanos a vivir consagrados, dando honor a Jehová, quien les ha extendido la invitación a vivir en fidelidad, creyendo en la salvación, por causa del sacrificio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cultivando así el amor redentor en nuestras vidas y desarrollando también la capacidad de comunicarla al prójimo. El salmista nos invita a no desviar la mirada de la morada de la Nueva Jerusalén mientras vamos de camino. Que la adoración sea un impulso que nos dé día a día, cada paso, por el que con una actitud alegre desarrollamos placer en obedecer los mandamientos del eterno Padre Creador, a pesar de cualquier obstáculo que pudiéramos hallar en el camino. Aquí, al igual que José, María, Isaac y el apóstol Pablo, seamos capaces de atender al llamado de Jehová para hacer su voluntad. Así seremos contados entre los que se salvan. No seamos como Ahaz, quien quiso pasar por justo mostrando orgullo en carencia de humildad para obedecer una orden de Jehová, por lo que quedó fuera de la distinción de ser llamado hijo de Dios. Seguimos ahora con el Evangelio de la lectura del día de hoy, que lo encontramos en el capítulo número 1 de Mateo, en los versos del 18 al 24,
y comenzamos con el diagnóstico de este libro. Y es que en este evangelio nos encontramos con la anunciación a José. Bien raro, ¿verdad? Y es que siempre que estudiamos la palabra anunciación, se nos presenta es el lado de Miriam o María, que daría luz a un hijo, y lo vemos en Lucas capítulo 1, versos del 26 al 38. Sin embargo, Mateo nos da otra perspectiva. El ángel se le aparece a José. Otras comparaciones tenemos que Lucas nos presenta la obediencia de María, en el capítulo 1 de Lucas, verso 38. Pero Mateo nos presenta la obediencia de José en ese capítulo 1, verso 24. Lucas también pone a María en primer plano en su relato del nacimiento de Yeshua en los capítulos 1 y 2 de su libro, y Mateo pone al frente en este capítulo 1 a José. Vemos que los propósitos en los versículos del 1 al 17 en el capítulo 1 de Mateo son una lección para enseñar y comprender que Yeshua pertenece a la casa y el linaje de David a través de José. Este linaje que Mateo presenta incluye a 5 mujeres en su genealogía, sin disminuir su papel en la historia. Veamos a cada una de ellas. Primero encontramos a Tamar, quien tuvo una relación sexual con Judá, su suegro, en Génesis 38. Segundo, encontramos a Rahab, que era una extranjera hotelera, en Josué capítulo 2, verso 1. En tercer lugar, en esta genealogía encontramos a Ruth, quien era una extranjera, y su historia está en su mismo libro, capítulo 1, verso 4. En cuarto lugar, encontramos a Betsabé. Aquí se identifica solo como la esposa de Urías. Además, era hitita, es decir, extranjera. Los vemos en este capítulo, el verso 6. Pero el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías constituyen uno de los capítulos más sórdidos de la Biblia, y lo encontramos en 2 de Samuel 11. En quinto lugar, la mujer que se encuentra es finalmente María, una joven doncella en edad casadera, buena y de Dios. Pero aún María tenía un problema con su reputación pública a causa de su embarazo. Mateo incluyó a estas mujeres en su genealogía para ilustrar la gracia de Jehová en darnos esperanzas a todos. Por otra parte, esta anunciación tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, y ya vamos a ver cómo a través de los ángeles Jehová Dios se manifestaba y a través de su propia presencia. Primero lo vemos en un ángel que anunció a Agar que daría luz a un hijo de nombre Ismael, en el libro de Génesis, capítulo 16, versos del 7 al 14. En segundo lugar, encontramos que Jehová le anunció a Abraham que Sara daría luz a un hijo, sería Isaac, en Génesis 17, del verso 15 al capítulo 18, verso 15. En tercer mensaje de anunciación encontramos que un ángel le anunció a la esposa de Manoa y más adelante a Manoa que daría luz a un hijo, y lo vemos en Jueces capítulo 13, versos del 2 al 5. Entonces, ya teniendo un contexto de lo que es la lectura del día de hoy, vamos a entrar directamente a los versículos que corresponden al Evangelio. Y estamos en el capítulo 1, en los versos del 18 al 19. El nacimiento de Yeshua HaMashiach. Dice así: Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Amén. Vamos a ver la perspectiva aquí de cómo era el matrimonio en esa época, muy diferente a lo que vemos en la actualidad, y es allí donde provienen estos conflictos que suceden en la mente de José, en la mente de María y en todos los que estaban involucrados aquí. En el matrimonio judío, conocidos como los adoradores del Dios viviente, comienza con un compromiso arreglado entre los padres. A menudo, desde que eran muy niños y niñas, se hacía este arreglo.
Antes del matrimonio, la pareja comienza con un desposorio que dura un año, parecido al matrimonio, excepto por los derechos sexuales. El desposorio es unificador y solo la muerte o el divorcio lo pueden romper. Una persona cuyo desposado muere ya era considerada una persona viuda o viudo. Durante el desposorio, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y hay numerosas historias en mitología griega y romana de tal concepción. Pero es de suma importancia que no usemos el paganismo para explicar estos hechos. Aquí vemos que ellos presentan a Yeshua como un semidios, mitad humano por nacer de María, humana, mitad Dios por ser engendrado de Dios, es decir, 50 y 50. Por el contrario, la doctrina cristiana afirma la plena humanidad y la plena divinidad de Yeshua por causa de la comunión perfecta con el Creador, es decir, 100% Dios, 100% hombre. El pensamiento de José era despedirla, pero como era hombre bueno, en otras versiones lo podemos encontrar como un hombre justo. Justo refiere a ajustarse, a alinearse, a encarrilarse a lo que eran los mandatos. Y es que él quiso actuar discretamente aquí para no difamarla. José es considerado justo por su empeño de querer observar con rigidez la ley de Jehová, que le exigía divorciarse de María, o algo peor. Aquí no motiva la ira o algún deseo de venganza, por lo que deseaba principalmente obedecer al Altísimo, despidiéndola en secreto, para no causarle ningún daño, ningún dolor innecesario. Al hacer esto, modela la compasión de Cristo frente al pecado. En Deuteronomio 22, versículos del 23 al 24 nos dice: si una joven está prometida en matrimonio con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los apedrearán hasta que mueran. La joven, porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad, y el hombre, porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Este mismo capítulo en Deuteronomio 22, en los versos del 25 al 27, hace una sección para la mujer. Si el acto toma lugar en un campo donde no hay nadie que oiga su protesta, pero el hombre aún ha de ser apedreado. Bajo esta ley, María está dispuesta a morir apedreada. Ya en la época de María, la práctica de esta ley se había suavizado, pero la pena por un embarazo ilícito aún sería seria. Del hombre se espera que se divorcie de la mujer. El hombre también aquí reclama el precio de la novia, una suma sustancial. La relación apropiada con la ley para la persona de Dios es un tema principal en este evangelio. Y es que Mateo muestra cómo Yeshua cumplió numerosos actos de compasión que ofenderían a aquellos que se proclaman a sí mismos como los que mantienen la ley. Vamos a ver varios ejemplos que se presentan en este evangelio de Mateo. Perdonará los pecados del paralítico y será acusado de blasfemia. En el capítulo 9, versos del 2 al 8. Sanará un demoníaco y será acusado de sanar con el poder de los demonios. En el capítulo 9, versos del 32 al 34. Arrancará espigas en día de reposo para alimentar a sus discípulos y será acusado de romper la ley del día de reposo. Capítulo 12, versos del 1 al 8. Sanará a un hombre de mano seca en un sábado y será acusado de romper la ley del día de reposo. Capítulo 12, versos del 9 al 14. Quebrantará la tradición de los ancianos y le llamará la atención por su falta de guardar el Torá. Capítulo 15, versos del 1 al 20. Rendirá al César lo que es del César y a Dios lo que es el Dios. Capítulo 17, versos del 24 al 27. También vemos que distinguirá entre la intención de Jehová
para la permanencia del matrimonio y la tolerancia de Moisés al divorcio. Capítulo 19, versos del 1 al 12. Dirá que el más grande mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Capítulo 22, del 34 al 40. Proclamará bendiciones y maldiciones sobre aquellos que ayudarán a los necesitados o fallan en hacerlo. Capítulo 25 del 31 al 46. En dos ocasiones, en el capítulo 9, verso 13 y en el capítulo 12, verso 7, citará a Oseas 6, versículo 6, deseo misericordia y no sacrificios. Entonces aquí vemos cómo Yeshua cumplió numerosos actos de compasión que ofendían a muchas personas que se proclamaban a sí mismos como los que mantienen la ley. Seguimos en los versículos del día de hoy, en el capítulo de Mateo 1, versos del 20 al 21. La anunciación de José. Dice así estos versos. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a tu esposa, María, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Yeshua, porque él salvará, Yoshía, a su pueblo de sus pecados. Amén. Esta es una de las 3 ocasiones en la que un ángel se le aparece a José en sueño. Y es lo justo por ser la cabeza de la familia que se estaba apenas comenzando, la familia que se estaba integrando. Así como Jehová hablaba a Adán en el Edén, habló a Abraham y a muchos personajes varones por ser la cabeza. En cada sueño, el ángel le pide a José que actúe y él obedece. No tiene parte hablada. Mateo no anota ninguna palabra que dice José en estos momentos. Vemos que esta es la primera ocasión, como ya lo mencioné, el ángel le manda a José a que acepte a María como su esposa. Posteriormente lo vemos en el capítulo 2, verso 13. El ángel le dirá a José que lleve a María y al niño Yeshua a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Y la tercera vez la encontramos en el capítulo 2 de Mateo, verso 19. Tras la muerte de Herodes, el ángel le dirá a José que regrese a Israel. Aquí el ángel comienza diciendo: José, descendiente de David, en el verso 20, informándonos que a través del linaje de José, Yeshua permanecerá a la casa y el linaje de David. Y ya lo vimos en la genealogía que se encuentra en este mismo capítulo de los versos del 1 al 17. José no debe tener miedo. En el verso 20, el ángel repetirá esas palabras, mismas palabras que Yeshua le dice a las mujeres después de su resurrección en la tumba en el capítulo 28, verso 5. Yeshua usará esas palabras también en otras ocasiones, como lo vemos en el capítulo 10, verso 31, en el capítulo 14, verso 27, en el capítulo 17, verso 7 y en el capítulo 28, verso 10 de este mismo libro de Mateo. José no ha de temer al ángel o las opiniones de su prójimo, ni tampoco el castigo que manda la Torá. No ha de dudar, sino casarse con María. La ley espiritual del día de hoy la encontramos en este verso 21, y es que el papel de María es de dar a luz a un hijo, y el papel de José es nombrarle. Reconocemos que al colocar el nombre, José le hará a Yeshua su hijo, y por eso pertenecerá a la casa de David. Lo llamarás Yeshua porque él yochía a su pueblo de sus pecados. El nombre es Yeshua, del Strong Hebreo 3442, y significa Él salvará. También lo vemos en el Hebreo 3444, que refiere a liberación, auxilio, victoria, prosperidad, liberación, salvación, salvar, triunfo, otra vez victoria. Su función es Yochía, porque él salvará a su pueblo.
El nombre Jesús procede de una deformación propia originada en las primeras traducciones al griego, ya que en esta lengua los nombres que terminaban con la letra A eran sinónimos de ser femenino. Sin embargo, el nombre Jesús está relacionado con el nombre Josué, el sucesor de Moisés. El primer Josué salvó al pueblo de sus enemigos. Ahora el segundo Josué, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Y es que el pueblo no esperaba un Mesías que le salve de sus pecados, sino a uno que le liberara de sus opresores. Yeshua sería más popular si se enfocara más en liberar a la gente de la opresión romana en vez de sus pecados. Los romanos agotan aquí la economía con sus impuestos, imponen indignidad sobre indignidad a la gente y desplazan la ley de Dios con la ley romana. Yeshua no solo falla en dirigirse a estas quejas, también aquí Yeshua elogia al centurión, como lo vemos en el capítulo 8, versos del 5 al 13, y enseña a la gente también rendirle al César lo que es del César, en el capítulo 17, versos del 24 al 27. Entonces, para los judíos, Yeshua debía tener la unción de Moisés, en hacer que las plagas de Egipto cayeran también sobre Roma. Pero no contaban con un pequeño detalle, que Israel estuvo esclavo en Egipto por la desobediencia de Abraham. En cambio, ellos cayeron bajo dominio extranjero por todos los pecados cometidos por ellos mismos y sus padres, en la tierra dada en herencia por Jehová. Teniendo claro esto, seguimos con este mismo capítulo 1 en los versos 22 y 23, donde vemos el cumplimiento de las profecías. Estos versos dicen: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. El cumplimiento de esta profecía es importante para Mateo, y lo vemos porque lo menciona 11 veces. Anoten los versículos para que lo confirmen. Capítulo 1, verso 22. Capítulo 2, verso 15, 17 y 23. Capítulo 4, verso 14. Capítulo 8, verso 17. Capítulo 12, verso 17. Capítulo 13, verso 35. Capítulo 21, verso 4. Capítulo 26, verso 56 y capítulo 27, verso 9. La profecía decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo vemos en el verso 23. Este verso está citado en Isaías 7, verso 14, que lo vamos a encontrar en la primera lectura de hoy, y es donde el profeta habló a estas palabras al rey Ahaz. Jerusalén se encontraba bajo ataque, y parecía que la ciudad y la nación serían destruidas. Isaías profetizó que un niño nacería y que al llegar a su madurez la amenaza del enemigo habría pasado. En la versión griega se traduce correctamente Hoparternos como la Virgen, en vez de una virgen. El original tiene un artículo definido. Isaías lo refirió a una joven, Alma, por el Hopaternos de Mateo, claramente significa virgen. Trágicamente, la iglesia se encuentra dividida sobre temas de la virginidad de María. Y es que ni Marcos ni Juan se metieron con este tema, ni tampoco aparece en las epístolas. Sin embargo, Mateo deja claro que el niño es del Espíritu Santo y que José no es el padre. Lo vemos en el primer capítulo de Mateo, versos 18 y 20. Si María no es virgen, ¿quién es el padre de Yeshua? Entonces, Satanás debe frotarse las manos con alegría al observar que cristianos luchan unos con otros sobre tales cosas absurdas. Y en el Evangelio de Lucas, el ángel le dice a María:
que ha de nombrar al bebé Yeshua, y lo vemos en ese capítulo de Lucas 1, verso 31. Pero aquí Mateo, el ángel, le dice a José que nombre al bebé Emmanuel, en el verso 23. En hebreo, Immanu significa con nosotros, y él es una forma corta de Elohim, un nombre para Dios. Immanu, él, significa Dios con nosotros. Mateo aclara para sus lectores no hebreos que Emmanuel no es un segundo nombre, ni mucho menos un apodo. Yeshua es su nombre, y Emmanuel explica el papel que cumple. Por lo tanto, Mateo empieza su evangelio con la promesa que Yeshua es Dios con nosotros, puesto que nació el primer día de Yom Sukkot, y termina su evangelio con la promesa que Yeshua estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en Mateo 28, verso 20. Seguimos en este capítulo 1 en los versos del 24 al 25, y es que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Los versos dicen así: Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Yeshua. Amén. José escucha la voz del ángel y obedece sin preguntar y sin pausa. No tendrá relaciones matrimoniales con María. Y otra vez volvemos a repetir, cristianos están divididos por esta cuestión de la virginidad de María. Específicamente, la virginidad perpetua de María. ¿Consumaron su matrimonio José y María después de nacer Jesús? Brunner dice que mientras que los padres de la Iglesia protestante, incluyendo a Lutero y a Wesley, creían en la virginidad perpetua de María, el peso de la prueba descansa sobre aquellos que discuten el simple significado de la palabra, hasta presente tanto, como lo dice el evangelista Mateo en hebreo, como en la versión del griego. En vez de intentar elucidar los pros y los contras de esta cuestión, les sugiero que busquen la respuesta en la doctrina de su denominación particular. Aquí el tema más importante no es la virginidad perpetua, sino el amor cristiano. ¿Podemos amar realmente a nuestros hermanos y hermanas cristianos con lo que no estamos de acuerdo en un tema de esta índole? Es lo que realmente tenemos que preguntarnos. Seguimos con el pronóstico de esta lectura del día de hoy en Mateo. Lo vamos a continuar en Mateo 2, en los versos del 1 al 12. Nos dice: Del oriente vienen unos magos. Los magos o sabios, celosos observadores de la justicia y la virtud, conocían las escrituras acerca del Mesías. En la profecía, quienes obedeciendo las señales en el cielo se dirigieron hacia su encuentro con el rey esperado. Eran numerosos magos, fueron millares, fueron muchos, magos o sabios, pero sí eran 3 sus ofrendas. Con el oro reconocían en Yeshua que era un rey. Se refiere a la riqueza, poder, pureza, santidad. Con el incienso lo reconocían como un Dios que purifica el sacrificio costoso. Y la mirra reconocían a Yeshua como hombre. Se utiliza para elaborar perfumes, ungüentos y embalsamar muertos. Su sabor anuncia proféticamente momentos muy amargos en la vida del Mesías. En los versos del 13 al 18 de Mateo 12 encontramos el segundo sueño donde el ángel le pide a José que actúe y él obedece en la huida a Egipto. Y es que Mateo hace hincapié que así como Moisés fue llamado para ir a Egipto en rescate de Israel, Yeshua nos libera de la esclavitud física cuando fue llamado a ir a Egipto a través del mensaje divino dado a José. Yeshua aquí transita la historia del pueblo de Israel, llevándolo a Egipto,
lugar de opresión y pecado, para liberar toda maldición. Los judíos que salieron de Egipto eran desobedientes, niños. Por el contrario, Yeshua entró y salió en obediencia por mandato de Jehová Dios. El capítulo 12, Mateo, del verso 19 al 23, finaliza con el tercer sueño, donde el ángel le indica a José que vuelva a Nazaret con María y Yeshua. Cuando ellos regresan de Egipto, van a Galilea de Nazaret y no a Belén, porque otro violento rey está gobernando en Judea, Arquealo. Nazaret es Nexer, significa rama, retoño, renuevo, crecimiento o brote, y se utiliza para describir el hebreo legítimo al trono. Para definir el heredero legítimo al trono, como fue profetizado por Isaías 11, verso 1 y Jeremías 33, verso 15. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, nos vamos a entrar en el control del pronóstico y vamos a tener de ejemplo a José y María, quienes a pesar de las circunstancias obedecieron la orden dada por el mensajero de Jehová. Es importante, primero, mantenerse en santidad, ajustándose al cumplimiento de los mandamientos de Jehová. Es un estándar de vida que se convierte en un filtro que edifique el espíritu, alma y cuerpo, desechando lo que pueda recibir a través de los sentidos carnales. Segundo, es importante vivir en el compromiso que exige ser un elegido de Jehová Dios. Porque ahora el Ruach HaKodesh habita en nosotros y somos testigos y testimonios de Yeshua. Somos cristianos porque le pertenecemos al gran Cristo. Y tercero, es importante ser fiel a la revelación traída desde el trono de Jehová, dejándonos guiar por sus enviados, quienes orientan nuestras vidas en el camino estrecho, que nos mantiene en salvación. Amén. Continuamos con la hermenéutica en la primera lectura de Isaías capítulo 7, versos del 10 al 14. Iniciamos con el diagnóstico y es que este capítulo se puede dividir en 3 sesiones. En los primeros 9 versos registran las palabras de ánimo ofrecidas por el profeta al rey Ahaz. Los versos del 10 al 16 introducen y elaboran la señal de Emmanuel. En los versos del 17 al 25 continúan a predecir la invasión de Asiria. Y es que la ubicación histórica hace crítico al relato. Se puede fechar este episodio al año 734 a.C. En el trono de Nínive, capital del imperio asirio, está Tiglat-Pileser III, un cruel y poderoso rey. Por otro lado está Siria, la antigua Aramea, con su principal ciudad en Damasco. Y también se encuentra Efraín, el estado israelita del norte, con su ciudad principal Samaria. Unidos los dos, forman una coalición contra el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Ahaz era el nieto incrédulo de Usías y estaba ocupando el trono de Jerusalén, cuando oyó que se había hecho una coalición para reemplazarlo con uno de la casa de Tabel, buscó apoyo de Tiglat-Pileser, también conocido como Pul, contra ellos. El libro de Reyes dice que Ahaz fue hijo de Pul. Esto es un rey dependiente, un súbdito. La alianza y su costoso tributo fue tonto, porque el rey de Asiria iba a destruir la coalición del norte de todas maneras. Isaías vino a advertir a Ahaz que solamente Jehová podría garantizar seguridad. Y es que, según la historia, Salmanasar V, el sucesor de Tiglat-Pileser, hizo campaña contra esta tierra y cercó Samaria. Él murió en plena campaña y fue sucedido por Sargón II,
quien completó la destrucción del estado del norte el año 722 o 721 a.C. Aquí el versículo 3 registra cómo Jehová instruye a Isaías a tomar a su hijo e ir a encontrarse con el rey al final del acueducto del estanque alto, el lugar donde el rey se estaría preparando para el gran ataque. El punto principal aquí no es el encuentro que se va a dar de parte de Dios. Enfatiza es la situación de la presencia del niño, Sear Hasub, llamado el remanente retornará. Y es que la doctrina del remanente, es decir, el resto o una pequeña parte dejada, fue introducida en el capítulo 1 y confirmada como la simiente santa, un grupo fiel de creyentes, en el capítulo 6. El punto, a través de las escrituras, es que mientras las promesas de pacto son incondicionales, la participación individual está condicionada sobre la fidelidad en la obediencia. El versículo 9 será la explicación de este tema, porque sin fe no habrá participación en el remanente. Ahaz solo debía creer. El justo juez tenía la voluntad de darle una señal para garantizar esto, pero Ahaz no creyó. Dios anunció que habría un glorioso futuro para la familia davídica, aunque la inmediata generación no sufriría esto. La tierra sería devastada por los asirios y los egipcios. La sentencia y la secuencia aquí es clara. Jehová fue capaz de impedir la invasión de la coalición del norte, cuando Siria e Israel harían la guerra contra Judá. Más lo vemos en los versículos correspondientes a la lectura de hoy, que están en el verso 10 y 12, que son los que voy a leer a continuación. Jehová se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías, que le dijo: pide a Jehová tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no le pediré, porque no quiero poner a prueba a Jehová. Amén. Cuando aquí Jehová le ofrece a Ahaz la oportunidad de responder en fe y que pida una señal, él inteligentemente evitó el compromiso. Sin embargo, Dios le da una señal que dice del futuro rey davídico, sin este corrupto rey en ese reino. Y es que Jehová confirmaba cada una de sus acciones por medio de señales, y lo recordamos a través del arco iris, que lo vemos en Génesis 9, verso 13, en la circuncisión en Génesis 17, verso 11, y la señal que es la nueva alianza a través de Yeshua HaMashiach. Pero el rey aquí rechaza exigir esta prueba ante Dios. En el versículo 12 debe ser cuidadosamente explicado, porque podríamos pensar que aquí el rey era piadoso, pero sabemos del libro de Reyes que el rey era un incrédulo y malvado. Él quedó atrapado aquí. Si pedía una señal, se estaría sometiendo al profeta. Y si él no pedía la señal, todos sabrían que él no creyó. Así que prefirió decir: no quiero poner a prueba a Jehová. Continuamos con los versos del 13 al 14 de la lectura, que nos dicen: entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos, que también quieren cansar a Dios? El Señor pues le dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Amén. Aquí en el verso 14 encontramos el complemento de la ley espiritual. Y es que estos versos registran la señal con una punzante amonestación, que el rey había molestado a Jehová con su incredulidad. La señal se refiere a un inesperado nacimiento a través de una joven. La palabra hebrea es alma, de la raíz alam, con un artículo, la joven mujer.
describe a una joven mujer madura para el matrimonio. El hecho que María era una virgen y el niño fuera concebido por el Espíritu Santo fue lo que hizo que cumpliera Isaías 7:14, como lo vimos en el Evangelio de Mateo. Indica que esto es un plan revelado por Dios y que Yeshua es el Emmanuel de Isaías. Tal mujer iba a tener un hijo y ese bebé iba a ser la prueba de la presencia de Jehová en medio de todo el pueblo, señalado a través de su función, como lo dice el nombre de Immanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Esta señal sería la prueba que la casa real y asimismo la nación de Judá, de hecho, sobrevivirían y tendrían un glorioso futuro solo para los que crean en Yeshua. El cumplimiento de esta profecía también lo encontramos en Lucas capítulo 1, versos 26. Se dio en un tiempo semejante y era un periodo de guerras y críticas políticas donde la Virgen María dio a luz al Mesías como una señal que el linaje de David continuaría, que las promesas de Jehová serían cumplidas. Y había un rey corrupto también en esa época, en el trono como lo era Herodes. Y al final de su vida es la otra confirmante señal, la resurrección. Su nacimiento es una señal de su origen sobrenatural, pero también su resurrección es una señal de su naturaleza sobrenatural, como lo vemos en Mateo 28. En el pronóstico de este libro lo encontramos en los versos siguientes que complementan este capítulo, desde el verso 15 al 25. Antes de que el niño alcanzase la edad de responsabilidad, el peligro del norte acabaría, pero la tierra sería devastada. La predicción que el niño comerá mantequilla y miel. Aquí lo vemos porque a través de la guerra entre los egipcios y los asirios, las devastaciones probaron severamente a la población, así que nada creció en los campos y los sobrevivientes tenían que confiar solo en este tipo de alimentos. No era una mantequilla tan elaborada como la que nosotros tenemos en estos momentos, sino más bien era un tipo de cuajada. Esto llevó a incluir otra invasión en el año 701 a.C., bajo Sennacherib, el siguiente rey asirio, cuando Ezequías estaba en el trono de Jerusalén, y 200,000 pobladores de Judá fueron llevados en cautividad. Así, también veremos los detalles de la crisis asiria, debidamente profetizadas en estos oráculos. En los versículos del 17 al 18 introducen las moscas es en Egipto y la abeja es asiria, haciendo una referencia de que la mosca es Egipto y la abeja es asiria. Estas expresiones figurativas son metáforas implicadas para comparar las ideas culturales de los pueblos. También dice, Jehová Dios silbará a ellos. Esto es una idea antropomórfica, de decir que Dios los convocará. Ellos vendrán y llenarán cada lugar, según el verso 19. Todos los ejércitos ocuparán la tierra. Y es que estos ejércitos invasores no solo destruirían la tierra, también humillarían a los sobrevivientes. Y el versículo 20 refiere a la idea de ser afeitados, rasurados, y es que los ejércitos invasores frecuentemente afeitaban a sus cautivos y los conducían a esclavitud desnudos, eso es, degradar su dignidad. Finalmente, la tierra será dejada, desolada, y lo encontramos en los últimos versos del 21 al 25, donde se predicen que será la vida después de la invasión. Nada será dejado para ser cosechado, así los cardos y espinos cubrirán la tierra, donde antes hubo viñedos. La población ahora tendrá animales y ellos le proveerán para su dieta. Ahora, tomando en cuenta el control del pronóstico, este oráculo dado al rey Ahaz
es un mensaje que nos reta en la actualidad. ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte para ver a través de las crisis? ¿O estamos seguros de lo que realmente creemos? Si no, a lo mejor no entendamos completamente esta palabra de Jehová y mucho menos las confirmaciones a través de las señales que nos ha dado. Es por eso que debemos reconocer que la verdadera seguridad ante cualquier peligro, incluso el juicio, procede por la fe en Jehová, que da provisión sobrenatural de Dios con nosotros, y no poner nuestra confianza en los contactos o influencias que podamos tener con el hombre. Tenemos que reconocer que se debe creer con un corazón ferviente en lo profetizado dentro de las palabras de Jehová. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se manifiestan todas sus señales y sus confirmaciones de cada una de sus promesas. El nacimiento de Yeshua confirma que hay que confiar en la Biblia. Creer en Jehová garantiza también nuestra participación en el glorioso futuro de paz y justicia. Y también debemos reconocer que todos estamos llamados a compartir el trabajo del profeta, en convocar a otros a que formen parte del reino de Jehová, dejando a un lado los temores de las circunstancias del rechazo, en buscar agradar a Jehová, nuestro Creador. Seguimos entonces con la segunda lectura y esta la encontramos en Romanos capítulo 1 versos del 1 al 7 y nuestro diagnóstico nos refiere a que la apertura de Pablo en su carta a la iglesia de Roma sigue los estándares establecidos para esa fecha. Y es que era común empezar una carta con los nombres de quien la envía y a quien se dirige, además de incluir una breve oración. Pablo podría haber satisfecho estas reglas simplemente diciendo: Pablo a la iglesia de Roma, gracia y paz a ti. Así de sencillo. Sin embargo, expande este breve saludo para establecer su identidad e incluye gran cantidad de teología en el verso 1. Añade desde dónde proviene su autoridad en el verso del 1 al 5. Además, la naturaleza de su misión específicamente del verso 5 y el hecho que cristianos en Roma son llamados, verso 6, hasta su necesidad de santidad, el verso 7. Entonces podemos ver que este saludo difiere a las salutaciones en otras epístolas de Pablo, en parte porque su relación con la iglesia de Roma no era una relación común como las otras iglesias que él estableció. No ha ido a Roma y no sabe mucho de los cristianos de allí. Por eso, tiene más cuidado de lo normal para establecer quién es y de qué se trata. Además, Pablo espera visitar Roma y recibir el apoyo de los cristianos romanos en su camino a España, y lo vemos en este mismo libro, en el capítulo 15, verso 24. En otras epístolas a las iglesias, Pablo incluye otros personajes con él en el saludo. Entonces vemos aquí que la omisión de otros en esta carta hace que él sea el único responsable de su contenido y que sea mucho más personal que las demás. Iniciamos con los versículos que corresponden al día de hoy y nos vamos al primer versículo de este capítulo 1 de Romanos. Origen e identidad de Pablo. El verso 1 dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Amén. Pablo era conocido por su nombre en hebreo, Saúl, pero luego de su encuentro con Yeshua, su nombre es cambiado, recibiendo ahora un nuevo propósito. Yeshua le ha dado un nuevo nombre, y su nombre Pablo en latín significa pequeño. Aquí Pablo adopta el nombre latín como símbolo de humildad, pero es probable que lo hiciera también para facilitar sus viajes a través del imperio. No querían que lo recordaran como Saúl, sino como la nueva criatura que ahora era, Pablo. Se refiere a sí mismo como siervo. Hay dos palabras griegas para siervo,
tenemos a doulos y diácono. Diácono proviene de nuestra palabra que conocemos en diácono también. Ambas implican servicio humilde, pero doulos es la más humilde de las dos, refiriéndose a esclavo, que es la traducción que Pablo refiere en este versículo, demostrando que él no establece su propio horario, sino que actúa bajo las órdenes de quien es su autoridad. Para cristianos romanos en esta época, escuchar la frase doulos de Jesucristo recordaría lo que serían doulos del César, esclavos del César. Reconociendo que sirven en la casa imperial, disfrutaban de un prestigio especial. Aunque eran esclavos, su asociación con el emperador les confería significante respeto, y algunos de ellos disfrutaban de bastante poder. Para creyentes judíos, y seguro que habían muchos en Roma, la frase doulos de Jesucristo haría pensar en la misma identificación que usa Abraham, Moisés y los profetas como servidores de Dios, encontradas en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 26, verso 24, en Josué capítulo 1, verso 2, en Isaías capítulo 20, verso 3 y en Amós capítulo 3, verso 7 en la versión griega de la Biblia de los 70 o Septuaginta. Conociendo ya el humilde estatus de doulo, Pablo ahora cuenta el otro lado de la historia, que dice apóstol por un llamado de Dios, y es que a semejanza del llamado que Jehová Dios hizo a Abraham en Génesis 12:1, Moisés en Éxodo 3, Isaías en Isaías 6 y otros profetas, aquí Pablo se alía a los grandes íconos de la historia judía. Jehová llamó a Pablo para ser apóstol, mensajero, miembro de un grupo selecto y privilegiado por ver a Yeshua y escogido por Yeshua para continuar su obra. Por eso se considera escogido para el Evangelio de Dios. Pablo es fariseo. Ellos son conocidos como gente aparte y sagrada. Esta separación va acompañada de un orgullo espiritual. Se apartaban a sí mismos de la gente común que daba paso al ocasional orgullo espiritual. En esta ocasión, Pablo dice que Dios le puso aparte antes de nacer y lo vemos en Gálatas 1:15. También vemos en el verso 2 de la lectura del día de hoy, donde se encuentra antes prometido por sus profetas, y el versículo específicamente dice: esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Amén. Destacando que muchos de los creyentes romanos son gentiles. Pablo incluye este verso por el bien de los creyentes judíos, manifestando que el evangelio que él predica no es de su invención, sino que fue prometido por las escrituras del Antiguo Testamento, al decir profetas. Pablo incluye aquí gente como Moisés en Hechos capítulo 3 versos del 21 y 22 y a David en Hechos capítulo 2 versos del 29 y 31, que no son autores del Antiguo Testamento conocidos como proféticos. Jehová anunció insistentemente la bendición disponible por uno que vendría, y lo vemos en las palabras de estos profetas, que parecían mensajes encriptados, con códigos de seguridad, pero ya ahora han sido desencriptados, descifrados, han sido resueltos. Desde la promesa dada con la llamada de Abraham, en la que le prometió crear una gran nación de él, y que serían benditas con él todas las familias de la tierra, como lo vemos en Génesis 12, capítulo del 1 al 3. Ahora podemos ver y comprender lo que está escrito porque tenemos entrada al Antiguo Testamento gracias a la sangre de Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que vemos en los versos del 3 al 4 de este primer capítulo, que Yeshua es el centro del mensaje. Nos dice, se refiere a su Hijo,
que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos, en una obra de poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pablo incluye una declaración tradicional sobre el significado de Yeshua, adaptándola a sus propios propósitos. Aquí establece el tono y la sustancia de la discusión que sigue en este capítulo y en el resto de la epístola. Y es que al ser Yeshua, de la descendencia de David, en el verso 3, lo ubica firmemente en el pueblo de Israel, en el mismo linaje real. Pablo reafirma la promesa de las Santas Escrituras, porque ellas prometen que el Mesías descendería de David. Lo vemos en Isaías 11, versos 1 y 10, y en Jeremías 23, versos 5 y 6, complementado también en lo que estudiamos en el Evangelio del día de hoy. Además, en el verso 4, que es el complemento de la ley espiritual, el Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, muestra la manifestación completa del Espíritu Santo, que habitaba en Yeshua. Aquí, Pablo revela comúnmente que Cristo poseía todas las cualidades de Dios, como también lo refiere Filipenses 2, versos del 5 al 11. Y es que la presencia del Ruach HaKodesh en Yeshua es lo que le permitió obrar con poder sobre demonios, enfermedades, tormenta y aún la muerte en Juan 11. Pero la más grande demostración de fuerza fue su resurrección de entre los muertos. Identifiquemos la palabra muerto del diccionario Strong en griego 3498 como necrón en plural. Pablo ve la resurrección de Yeshua como la primicia de todos los que durmieron, en 1 Corintios 15:20, y como el comienzo y la antelación de una nueva edad prometida. Encontramos en el verso 4b, Cristo Jesús nuestro Señor. Tres palabras que vamos a identificar, que vamos a describir. Cristo es la palabra griega para ungido y equivale a la palabra Mashiach, el hebreo 4899, que significa ungido también, y es una persona consagrada, es decir, un Mesías. La otra palabra es Jesús, es el nombre humano por defecto en griego. Ya expliqué que Jesús refería a Josué y que Yeshua es en hebreo. Y la tercera palabra es Señor, del diccionario Strong griego 2962, que es Curios, que es el estatus exaltado de Jesús como Señor y amo de todo. Cristianos judíos sabrían que Curios también se utilizaba frecuentemente en la versión griega de la Biblia de los 70 para traducir al tetragramatón Yu-Hei-Van-Hei, que es YHWH, que complementa la palabra del nombre de Dios, Jehová. En hebreo, del diccionario Strong 136, que significa Adonai, la palabra Señor. Entonces, aquí podemos ver cómo representa fuertemente el estatus de Dios que Cristo posee. Seguimos con los versos 5 y 6 de este primer capítulo de Romanos, que nos muestra por el cual recibimos la gracia. Dice estos versos: hemos recibido gracia y misión para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús. Amén. Pablo ha recibido gracia y misión. En otras versiones refiere apostolado. Los creyentes romanos han recibido gracia, pero falta el complemento o el componente de la misión, es decir, del apostolado. Gracia significa recibir un favor sin merecerlo, un regalo de Jehová, y Pablo es un ejemplo de ello. Fue un recipiente de gracia, empezando con su experiencia camino a Damasco. Fue culpable de la persecución de los creyentes.
Estaba totalmente descalificado para el servicio cristiano, pero Yeshua le mostró gracia, escogiéndole para ser apóstol, una persona mandada, un hombre escogido para cumplir una misión particular, en este caso dirigido a la evangelización a los gentiles. Cristo mostró gracia no solo al escogerle, sino también al autorizarle para su misión. Podemos ver que sin gracia ninguna persona llamada puede esperar lograr su propósito, es decir, esa llamada. Por eso que esta epístola es considerada un tratado de fe y de gracia. Algo completamente diferente sería la obediencia. Si no opuesta a las gracias, entonces rendida y necesaria por ella. Pablo nos recuerda que obediencia es inseparable de la fe, es decir, fidelidad. La obediencia es un componente de la fe. La obediencia es una extensión de la fe. Esto se aclara cuando consideramos el significado del lenguaje de Pablo a lo largo de este pasaje. Y lo vamos a ver en varios puntos interesantes, porque para Pablo, él habló de ser un siervo, doulos de Jesucristo en el verso 1, pero un siervo está obligado a obedecer a su amo. Recibe gracia y necesita obedecer. Habló de ser un llamado a ser apóstol, verso 1, pero una llamada no tiene significado si la persona no responde a la llamada, es decir, si no la obedece. Habló de Jesucristo como Señor en el verso 4, y un Señor espera obediencia de sus súbditos. Pablo aquí dice que su llamada a los gentiles es una llamada de Cristo para la obediencia de la fe en todas las naciones. Para obedecer su llamada, Pablo debe ayudar a los gentiles a que también obedezcan la suya. Y es que la fe no es una salida fácil para aquellos que dicen que la salvación es por gracia. La fe necesita de la obediencia a los mandatos de Jehová. Por eso, creer en el nombre de Yeshua no implica decirlo como una palabra que identifica a una persona o de repetirlo varias veces. Hasta los más perceptivos reconocen que un nombre va ligado a su reputación. Y una buena reputación es más valiosa que el oro. La vida trae honor o vergüenza a la persona. Veamos, un padre cuya reputación en la comunidad es buena, honra a su familia. Mientras que un padre es borracho, sería la vergüenza de su familia. Un joven estudiante que es bueno, honra a sus padres, mientras que un joven que se la pasa el tiempo con sus amistades le trae vergüenza. Con sus malas amistades, obviamente, le trae vergüenza. De la misma manera nosotros, que llevamos el nombre de Cristo, que nos decimos llamar cristianos, le honramos con nuestra obediencia o lo avergonzamos con nuestra desobediencia. Ahora, Pablo les recuerda a los romanos que se encuentran entre los gentiles, a quienes él ha sido llamado a servir, a que permanezcan en la obediencia de la fe. Aunque él no fuera el fundador de la Iglesia de Roma, habla con autoridad porque también ha sido elegido por Yeshua. Es una llamada con privilegio y responsabilidad, mucho como nacer de una familia real. Mientras los creyentes romanos son libres para obedecer o desobedecer, podemos imaginarnos a los anfitriones del cielo esperando ver lo que harán, alentando a los que obedecen y lamentándose de los que no. Y llegamos al versículo 7, el llamado de la santidad. Este verso dice que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Amén. La santidad hace referencia a todos los cristianos, judíos y a gentiles en Roma. Del griego
40 hagios en el diccionario Strong, santidad refiere a santo, consagrado, sagrado, separados, puesto aparte, es decir, dedicados a Dios, refiriéndose a la calidad de vida que los creyentes han recibido en su llamado. Generalmente utilizamos la palabra santo en forma singular para hablar de San Pedro, San Pablo o una persona que es santo simplemente por el hecho de hacer una obra generosa o que ha demostrado alguna cualidad de santidad. Sin embargo, el Nuevo Testamento refiere esta palabra en plural, santos, 56 de las 57 veces que aparece. Santos siempre hace pensar en una comunidad de creyentes, sagrados, consagrados, preparados, puestos apartes, dedicados. Seguimos con la palabra gracias. Ya fuimos santos, todos juntos. Ahora vamos a ver lo que nos dice gracia, del griego charis. Y es que el típico saludo griego es chaire, alegría. Aunque ya en el tiempo de Pablo la palabra se había convertido en una palabra de saludo que había perdido su significado específico, Pablo aquí no utiliza chaire. Pablo usa charis, una palabra de sonido parecido pero llena de significado. Gracia, que es charis, es central para esta epístola. Y es que gracia es el regalo de Jehová que justifica, como lo vemos en el capítulo 3, verso 24. Sobre la gracia es que descansa la promesa, en el capítulo 4, verso 16. El pecado abunda, pero la gracia abunda aún más, en el capítulo 5, verso 20. No estamos bajo la maldición de la ley del pecado y la muerte, sino bajo la gracia, en el capítulo 6, verso 14. Ya no dependemos de buenas obras externas, sino en la gracia de las obras hechas, sujetos a la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en el capítulo 11, verso 5. Y el otro término de saludo que Pablo dice es y paz, el típico saludo judío, que es shalom en el hebreo Strong del diccionario 7965. Mientras que en la versión griega se traduce como eirene en el griego 1515. Para los hebreos y el pueblo del Nuevo Testamento, paz no era falta de guerra o contienda como la presencia de la bendición, sino que significa realmente la presencia de la bendición de parte de Jehová. Es decir, nada roto, nada dañado, nada extraviado, nada perdido. Totalmente en el espíritu, alma y cuerpo. Consecuentemente, Pablo incorpora una variación del típico saludo griego con el típico saludo judío para crear una bendición que él le ofrece a estos creyentes romanos. Seguimos con el pronóstico de este capítulo y es que Pablo continúa con el deseo de poder visitar a Roma, describiendo que el propósito fundamental es de propagar el evangelio de Yeshua. Es la fe en Yeshua y lo vemos en los versos del 9 al 17, donde expresa su compromiso en el espíritu de orar por la perseverancia de los creyentes en la santidad, mostrando su ambición de compartir sabiduría con ellos, sin ningún pretexto de modificarla. Aquí vemos su humildad. Busca frutos de conversión y edificación por los dones recibidos, aseverando que el mensaje del Evangelio es para todos. Concluye el capítulo con los versos del 18 al 32, describiendo la amenaza del juicio de Jehová en contra de la maldad, el pecado y la impiedad, por la negación de su soberanía. Y es que este juicio es en contra de los que se creen sabios, teniendo la palabra, la Biblia, pero solo abrazan la teoría de la creación y el Pentateuco, pero constituyen su propio código moral a su manera. Son autosuficientes y sin fe hay muertes. Son altivos,
no lo honran y rompen su relación con el Creador. Vanagloriándose en sus razonamientos, rehúsan a mantener a Dios en sus pensamientos. Entonces, la vanidad llena el vacío de sus mentes con la tiniebla espiritual. Y es que lo podemos ver a través de la corrupción y el castigo del paganismo, visto a través de la idolatría, la aberración en las relaciones sexuales, injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes, calumnias. Son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo. La desobediencia a sus padres, insensatos, desleales y sin amor. Son unos despiadados. Ellos son destituidos de la gracia de Jehová Dios, privados de su luz. Cayeron en la idolatría y como consecuencia en los más espantosos desórdenes. Aún sabiendo que hacen lo contrario, aprueban a los que actúan de igual modo, ya sea dentro de la iglesia y fuera de ella. Y por eso es que para ellos viene el juicio de Jehová. Llegamos ahora al control de pronóstico, y es que muchos pueden pasar por alto esta introducción de la carta de Romanos y como la de muchos otros libros de la Biblia, pero debemos ver el mensaje que trae esta enseñanza para que como resucitados del Ruach HaKodesh tengamos nuestros sentidos espirituales atentos y así poder descifrar este mensaje de salvación. Primero, tenemos que ser doulos, esclavos por amor, entregados voluntariamente a servir según la voluntad de nuestro dueño Jehová. Como siervos humildes, ya no vivimos por nuestro propio horario, nuestro propio placer, ni nuestra propia idea, sino que estamos dirigidos bajo las órdenes de nuestra autoridad. Segundo, debemos tener un estilo de vida de santidad, consagrados en honor a Jehová, sin importar el mundo pagano en que vivimos, que sabemos que habrá mucha tentación. Ahora debemos ser luz en medio de las tinieblas, de donde Jehová nos ha sacado. Y tercero, tenemos que ser fieles al llamado de salvación, dado por la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, es decir, nuestro dueño Salvador el ungido, cultivando el amor redentor en nuestras vidas y desarrollando la capacidad de comunicarla al prójimo. Amén. Continuamos con el Salmo, que es el número 24, en sus versos del 1 al 2, del 3 al 4ab, y el verso 5 y el verso 6. Recordemos la antífona que decía: va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Y es que este salmo tiene por título Salmo de David. Fue escrito en la ocasión de la entrada del Arca del Pacto, desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, durante el reinado del rey David. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 10 al 12. Los versículos del 1 al 6 nos dicen que quién es digno de unirse en esta celebración de adoración. Y es que ya lo vamos a ver. Los versos 1 y 2 dicen: del Señor en la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. Específicamente, David mira atrás, hace un registro de lo que es la creación en Génesis 1 y recuerda la creación de la tierra, de los mares, además de todos sus habitantes por medio de Adán y Eva. Tomando en cuenta que de Jehová Dios es la tierra, su señorío se extiende hacia todas las personas que viven en ella, a través de los derechos de la creación y continuación de la preservación. Dios tiene un derecho sobre cada persona que ha vivido, que vive y que vivirá. Nosotros no somos más que mayordomos o administradores.
Por eso debemos comprometernos a administrar adecuadamente este mundo y todos sus recursos. Pero no debemos consagrarnos demasiado a ninguna cosa creada, ni actuar como únicos propietarios, porque este mundo pasará. Lo dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. En los versos del 3 al 4 dice así: ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaños. Esto no se trata de escalar una montaña o de tener habilidades para subir una colina, sino del derecho de estar delante de Jehová Dios. David hace la pregunta: ¿quién tiene el derecho de estar delante de Jehová Dios en su santo templo o en su lugar santo? Solo puede entrar en su presencia quien tenga la moral pura, tanto en sus acciones, es decir, a través de sus manos, de su cuerpo, como en sus intenciones, a través de su corazón. Por eso, que jurar con engaños significa mentir bajo juramento. Qué gran valor le da Jehová a la honestidad, y lo vemos aquí. La deshonestidad surge con mucha facilidad, sobre todo cuando la veracidad total puede costarnos algo, hacernos sentir incómodos o colocarnos en una condición y posición desfavorable. Sin una comunicación sincera, las relaciones se obstaculizan. Sin honestidad, no hay pureza. Se vuelve imposible una relación con Jehová. Si mentimos a otros, comenzamos a engañarnos a nosotros mismos. Y Jehová no puede oírnos, ni hablarnos, y así nosotros levantamos un muro de autoengaño ante Él. En los versos del 5 al 6, que continúa esta lectura, nos dice: ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. David dice que una posición recta ante Jehová se asume a través de una vida de obediencia, y es la promesa de bendición para el hombre justo o bueno. Y ya lo venimos viendo en las lecturas del día de hoy. Jehová conoce y cuida cada uno de nuestro comportamiento, de nuestra moral, de cada hombre y de cada mujer. Él recompensa a aquellos que le honran con toda su vida. Ahora vemos la característica del verso 6, complemento a la ley espiritual del día de hoy, donde los benditos y los justos hacen mucho más que el entrar en pacto con Dios, ya que los justos le buscan continuamente. Es algo que pasa de cada generación en generación, y es que eso se debe hacer de forma renovada. La idea es intensificada por la repetición en esta descripción. Buscan tu rostro. Es buscar, insistir, persistir. Es el anhelo de querer estar cerca de la presencia de Jehová. Y aquí el Salmo culmina con unos versículos siguientes que no se encuentran en las lecturas del día de hoy, pero es interesante porque dice en el versículo 7 la pregunta: ¿quién es el Rey de la Gloria? Identificado como Jehová, Dios de los ejércitos, o comandante de las fuerzas celestiales. Es el eterno, es el santo, es el poderoso, es el Mesías. Este salmo no es solo un grito de batalla para la iglesia, es también una mirada a la futura entrada de Cristo en la Nueva Jerusalén para reinar para siempre. Y está en Apocalipsis 19, versos del 11 al 21. A menudo este salmo es cantado con música. Probablemente era utilizado en la adoración colectiva. Pudo haber sido representado muchas veces en el templo. Lo que podemos ver aquí. La gente permanecía afuera. Pediría que las puertas del templo se abrieran. Pero desde adentro los sacerdotes preguntarían: ¿quién es el Rey de la Gloria? Afuera, el pueblo respondería al unísono:
con una proclamación de su gran poder y fuerza. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Este intercambio después se repetiría en este mismo capítulo en los versos 9 y 10, y las puertas del templo se abrirían de par en par, simbolizando el deseo del pueblo de tener la presencia de Jehová entre ellos. Todo esto habría sido una lección, imagínense, para los niños que estuvieran participando en ese momento. Y es que tenemos ahora como conclusión de este mensaje que la fidelidad en la actualidad es sometida a mucha prueba brutal, con la existencia de tantos medios de distracciones, con ofertas de actividades placenteras a la carne. Esto resulta un desafío cuesta arriba para el crecimiento espiritual. Hay que reconocer que es difícil orar, ayunar, diezmar y ofrendar cuando nuestra mente está dividida y llena de tanta basura, entretenida por pequeños dispositivos en los bolsillos que se han convertido en ídolos múltiples, ni hablar del afán por el trabajo. Aquí vemos que el libro de Hechos presenta invariabilidad en esta condición, ya que quienes confiesan ser discípulos de Yeshua resucitado son perseguidos y martirizados por la fe que profesan. De igual forma, es el compromiso heredado en todos nosotros. Si somos de Cristo, estamos destinados a ser rechazados por el mundo, la carne y el demonio. Es hora de hacer teshuvat para salvación. Solo quien es resucitado por el Ruach HaKodesh posee la entereza para permanecer firme en la adversidad, progresando en santidad, como lo demuestra todo hijo de Jehová. Por el contrario, el incrédulo queda fuera del favor de Jehová, por cuanto la fidelidad es lo que trae justificación delante del justo juez. Y por eso es que podemos decir alegremente que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, porque estamos justificados a través de su sangre y buscamos permanecer en santidad. Amén. Ahora, culminada esta hermenéutica, entramos en la presencia de Jehová Dios y clamamos por todos, damos gracias por todos los diezmadores y colaboradores para que Jehová Dios traiga su presencia, su doxa sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre amado, por cada una de esas personas que vienen alegremente a dar sus ofrendas, sus diezmos, sus colaboraciones en este ministerio, reconociéndote a ti a través de cada uno de los padres espirituales, porque saben que es a Jehová Dios quien le da. Gracias, Señor, porque tú eres el único sustentador de sus vidas, tú eres el único proveedor de sus vidas. Llénales, Padre amado, en su espíritu, alma y cuerpo. Provéeles de lo sobrenatural que solo tú puedes dar. Solo tú das una dádiva buena, remecida y agradable para cada uno de ellos. Gracias, Jehová, por la vida de cada una de esas familias, desde el padre, desde la esposa, desde los hijos, desde el mayor hasta el más pequeño. Tú los llenas con todo tu favor, con toda tu gracia, porque han decidido obedecer en tus promesas. Eres tú, Jehová amado, bueno, porque siempre estás dispuesto a honrar a quien te honra. Todo honor y toda gloria a ti, Padre, por el bien que haces en cada uno de ellos y por el bien que haces en cada una de sus familias, que las integras, que las unes, que las haces permanecer sobre la roca y son testigo y testimonio de tu amor para el prójimo, para la familia, para todos los que están a su alrededor. Gracias, Padre amado, por la obra sobrenatural que haces en cada uno de ellos, por el poder y la unción y la gloria a través de Yeshua HaMashiach, en quien creemos, en quien confiamos, porque sabemos que es su sangre la que se derrama sobre cada una de estas familias que colaboran, que diezman en el ministerio. Todo honor y toda gloria a ti, Jehová Padre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Gracias, familia santa, por llegar hasta aquí, hasta el final de esta hermenéutica, y que este Shabbat siga siendo de mucha bendición para ustedes porque apenas está comenzando.
Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse en el canal de Mosqueteros de Jehová, activar la campanita y así van a estar atentos de todos nuestros videos, de todos nuestros en vivos, de todas las actividades que estamos haciendo a través del canal. Comenta el minuto que te impactó para saber cómo Jehová Dios ha hablado tu vida y recuerda compartirlo, ser propagador de la palabra, ser así como lo vimos hoy, un mensajero, un enviado para anunciar la buena nueva a todas esas almas que anhelan recibirla. Bendecido día de victoria y que sigan disfrutando de este Shabbat. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey.